Noticentro 1, CMI. La Corte Constitucional avala la paz total del gobierno Petro, pero con condiciones. Presidente Petro habla de la COP28 de Dubái sobre el cambio climático y la guerra en Gaza. Asegura que Hitler está golpeando las puertas. Ministro de Hacienda advierte que vienen 2 aumentos más a la gasolina. Primer día de diciembre se registran 6 quemados con pólvora en Medellín. Policías encubiertos evitan atraco en Cali. Muere delincuente y víctima en un robo en Barranquilla. Israel reinicia los bombardeos en Gaza tras final de la tregua con Hamas. Ya hay más de 100 muertos. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Antioquia arrancó diciembre con 6 quemados con pólvora, riñas e incendios. Vamos al comando de la Policía de Antioquia con Hernán Muñoz. Hernán, muy buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. La tradicional o mal llamada alborada en Medellín volvió a resonar en distintas comunas, en los municipios del Valle de Aburrá y en los corregimientos. Muchas personas celebraron hasta altas horas de la noche de manera responsable, otras no. La detonación de pólvora fue excesiva y el balance, como usted lo ha dicho, es de 6 personas lesionadas con pólvora, entre ellos un niño de 5 años. De nuevo, Medellín recibió diciembre con una excesiva detonación de pólvora. A las 12 de la noche, el cielo de la capital paisa se iluminó con una gran cantidad de fuegos pirotécnicos que fueron lanzados sin control en distintas comunas. La llamada alborada arrancó mal. 6 personas, entre ellas un menor de 5 años, resultaron quemados. Según las autoridades, 4 de los casos ocurrieron en Medellín, 1 en Bello y 1 en Copacabana. Tenemos un menor de edad que corresponde a un masculino de 5 años de edad. Se encuentra en su casa según el relato que hace al servicio de salud y entra un artefacto que no está identificado, genera lesión en cara que requiere manejo institucional o hospitalario. Tenemos 3 adultos de 28, 24 y 30 años de edad con lesiones en tronco, genitales y manos respectivamente. Una de las 4 personas corresponde a una mujer. Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de Salud, reveló el estado de salud de los lesionados. En ese momento, de las 4 personas lesionadas, solamente el menor de edad ha requerido hospitalización para su manejo por encontrarse la quemadura en cara. Y envió un mensaje a las familias para que la Navidad no se vea empañada por la inadecuada manipulación de líquidos calientes. Nunca tener las ollas con agua caliente o líquidos calientes en el piso y siempre un adulto responsable que no esté tomando licor, pendiente de los niños, porque los accidentes van a ocurrir en estos contextos, son quemaduras de grandes extensiones y ya tenemos muchas personas lesionadas durante el año con este tipo de accidentes. La Policía Metropolitana también entregó un balance. Son 171.500 gramos incautados entre voladores, mechas, tacos, sonajeras, mariposas y otro tipo de elementos y artefactos explosivos. Decirles también que dentro de la aplicación del artículo 30 de la Ley 1801, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se han aplicado una serie de diferentes tipos de comparendos. Dentro de estos, en total, el área metropolitana del Valle de Aburrá aplicó 50 comparendos que corresponden a una multa tipo 4 que está por encima de los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, que corresponde a un costo por encima de 1.237.000 pesos. El alto oficial confirmó que 24 personas fueron conducidas a un centro de traslado de protección, entre ellos 20 hombres y 4 mujeres, y se reportaron 2 casos de lesiones contra servidores públicos en Laureles y San Cristóbal. Y es crítica la situación de orden público en el municipio de Briceño, en Antioquia. Ya habíamos informado de diferentes enfrentamientos en las últimas semanas, del retiro a la fuerza de un grupo de militares por parte de la comunidad, que según las autoridades, presionados por las disidencias de las FARC, tuvieron que abandonar el territorio. Nuevamente se conoce una carta escrita por el alcalde de ese municipio a 8 organizaciones nacionales, entre ellas al gobierno y algunas internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
pide específicamente que se permita el traslado de alimentos a las comunidades. Denuncia que hay varios habitantes confinados y dice que hasta la fecha hay por lo menos 200 personas desplazadas. En el comunicado, el alcalde dice: al día 30 de noviembre tenemos un desplazamiento masivo con más de 200 personas que requieren de atención inmediata, identificados en censo adelantado desde la administración municipal y la oficina de la personería, adicional a la población que ya se está atendiendo por los hechos de los días anteriores del corregimiento de Las Auras, para los cuales no se recibió ayuda pese a las constantes solicitudes. Mientras tanto, la policía y el ejército insisten que sí hay presencia institucional, que ya están en el territorio y que continúan acompañando a las comunidades. Por lo pronto, esta es toda la información desde Medellín. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Feliz fin de semana. Hernán, muchas gracias. Santiago de Cali se sumó al ambiente de Navidad que ya se respira en el país. En la madrugada fue encendido el alumbrado navideño en la capital vallecaucana. Valentina Villegas, ¿cómo se vivió la inauguración de este alumbrado? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues efectivamente, desde la madrugada de hoy estuvimos acompañando el encendido del alumbrado navideño aquí en Santiago de Cali, y definitivamente ha sorprendido gratamente a los caleños, pues se trata de un relato popular que en cada una de sus luces plasma la esencia y las costumbres de la capital vallecaucana. Eran las 4 de la mañana cuando la sucursal del Cielo se vistió de fiesta. 5 millones de luces adornaron los 2 kilómetros del Boulevard del Río Cali, plasmando entre cientos de colores y figuras la identidad cultural caleña y anunciando a través de un alumbrado navideño interactivo que ha llegado a la ciudad el mes favorito de los caleños. Cali, un sorprendente relato popular, es la historia de nuestro relato musical de la salsa y cómo llegaron esos ritmos afrocaribeños desde los años 50 para revolucionar nuestra ciudad y convertirla en lo que hoy es la capital mundial de la salsa. Siloé y sus callecitas, plasmado en cientos de bombillos, los nombres de las canciones de salsa más representativas retratados en los más vivos colores, un homenaje a los personajes caleños que han dejado huella, son solo algunos de los aspectos que componen este alumbrado que pretende retratar las raíces, de los habitantes de la capital vallecaucana. Se trata que el alumbrado participe de la construcción de cultura ciudadana, de identidad, de reconocimiento, de representación. Los caleños somos salseros y este es un alumbrado navideño salsero. Se espera que a diario el Boulevard del Río reciba un promedio de 30.000 personas, entre propios y turistas, que buscan visitar el alumbrado navideño de la ciudad y a quienes se les garantizará la seguridad con la presencia de 40 uniformados de la policía que permanecerán día y noche en este sector para que quienes acudan a observar este espectáculo disfruten de un ambiente seguro y tranquilo. Y cambiamos de tema, pues las autoridades del departamento lograron la captura de un delincuente dedicado al hurto de residencias en el municipio de Guadalajara de Buga, entre ellas la de un funcionario público. En una acción interinstitucional, el Departamento de Policía Valle logró la captura de alias El Peluquero, quien habría participado en el hurto de la vivienda de Julián Adolfo Rojas, alcalde de Guadalajara de Buga, de donde fueron extraídos elementos de valor. Dentro de la investigación, a través de la recolección de materiales probatorios, se logra presentar ante la Fiscalía General de la Nación a este sujeto, quien al parecer habría generado en varios casos hurto calificado en circunstancias de acción punitiva. El capturado en audiencia fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y con esta captura se logra ponerle fin a este flagelo que venía afectando la seguridad ciudadana en el municipio de Buga. Y en otra información, policías encubiertos lograron evitar el hurto de una motocicleta en la modalidad de atraco. Los hechos sucedieron en el barrio Jorge Isaacs cuando la víctima esperaba el cambio del semáforo y fue interceptado por el delincuente que lo intimidó con arma cortopunzante y lo obligó a descender de la motocicleta. Sin embargo, cuadras más adelante, este delincuente fue alcanzado por unidades de la seccional de investigación judicial, quienes se encontraban encubiertos en el sector y lograron la captura de este sujeto y además lograron incautarle el cuchillo con el que pretendía cometer el hurto. El capturado además tenía en su poder varias prendas de vestir y gorras de diferentes colores con las que pretendía despistar a las autoridades luego de afectar el patrimonio económico de los ciudadanos. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Lamentable que sigan sucediendo estas situaciones en las calles de Santiago de Cali. La invitación es para que las autoridades, la policía, la
Secretaría de Seguridad y Justicia ejerza control sobre la delincuencia que cada día azota más a los motociclistas, a los ciudadanos, a los residentes, también a los comerciantes de la ciudad de Santiago de Cali. Es lamentable, por eso los ciudadanos a través de redes sociales han enviado un mensaje a todas las autoridades, tanto del departamento como de la ciudad, y a la gobernadora y al alcalde electo de Santiago de Cali para que ejerzan control sobre la ciudad. Luisa y televidentes, por el momento de la información desde Santiago de Cali, Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Valentina, muchas gracias. Y en Cartagena, las autoridades de salud están en alerta por el aumento de casos de leptospirosis. Tatiana Rodríguez tiene toda la información. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Barrios como El Pozón, Olaya Herrera y el Nuevo Bosque es donde mayor se han registrado este número de casos de leptospirosis. Las autoridades han enviado un mensaje a la ciudadanía a estar alerta a los síntomas para acudir a emergencias. De acuerdo con la Secretaría de Salud, este año se han reportado 255 casos sospechosos de leptospirosis, 142 casos más en comparación con el año anterior cuando se registraron 113. Cuando aumentan las lluvias, aumentan las inundaciones y se aumenta el riesgo de contraer esta bacteria. Es importante que las personas no manipulen ningún tipo de aguas estancadas, que más bien las drenen, ni barros que puedan estar contaminados con esta bacteria. Usar botas, usar guantes en el momento en que tengan que hacer algún tipo de estos trabajos. Estas cifras reflejan un aumento significativo de esta enfermedad transmitida por animales, principalmente roedores, perros, gatos, entre otros. Es importante resaltar que los síntomas de esta enfermedad se pueden confundir con otras, por eso es necesario hacer diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales se encuentra la fiebre, escalofrío, dolor muscular, puede presentarse malestar general, inyección conjuntival o tornarse los ojos rojos, también una tez un tanto amarilla puede que se presente o puede que no. Por lo tanto, le pedimos por favor a la comunidad que adopte medidas de protección y de prevención para evitar el contagio. Los barrios en donde hay mayor número de casos son Olaya Herrera, El Pozón, Boston, La María, San José de los Campanos, San Fernando, Nelson Mandela y Nuevo Bosque. Dentro de los casos fatales por leptospirosis, durante este año se confirmó la muerte de un adulto mayor y otras se mantienen como sospechosas. Y una de las más importantes recomendaciones que han entregado las autoridades de salud es evitar dejar comidas destapadas en la noche, teniendo en cuenta que esto es una de las mayores causas de contagio según la Secretaría de Salud. Con esta información me despido. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. La Corte Constitucional le dio su aval a la Ley de Paz Total, con la que el gobierno de Gustavo Petro pretende adelantar negociaciones y acercamientos de paz con estructuras criminales. Ana María Cuesta, ¿qué condiciones fijó la Corte? Buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. La Corte Constitucional le dio su aval a la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, que faculta al presidente de la República, Gustavo Petro, a sostener negociaciones de paz con estructuras armadas con carácter político como lo es el ELN o con estructuras armadas organizadas de alto impacto como lo son las bandas narcotraficantes como el Clan del Golfo. Para los acercamientos de paz con estas bandas narcotraficantes, la Corte dice que el presidente está facultado, pero que debe haber una ley de sometimiento que reglamente el Congreso de la República. Al respecto advierten que es necesario que exista un marco normativo que rija el sometimiento de este tipo de estructuras, el cual debe ser definido y desarrollado por el legislador. Ello, por supuesto, sin perjuicio del hecho de que todas las medidas especiales de carácter penal, sean quienes sean sus destinatarios, están sujetas a estricta reserva legal y su concesión corresponde a los jueces de la República. La Corte también se pronunció en su fallo sobre la suspensión de las órdenes de captura a estas estructuras de alto impacto o estructuras narcotraficantes. Advierten que la suspensión se puede dar, pero con el aval del operador indicado o autorizado de la rama judicial. Al respecto, indican que la suspensión de las órdenes de captura procede únicamente cuando los miembros de estas estructuras, que eventualmente se beneficiarían de tal medida,
hayan dado muestras objetivas de su compromiso de desmantelamiento y de transitar hacia el Estado de Derecho. Es decir, que debe haber un sometimiento a la justicia para poder proceder con la suspensión de órdenes de captura. En otro, aparte de este importante fallo, se habla de la ubicación en zonas específicas de los miembros de las bandas narcotraficantes que tengan acercamientos de paz con el gobierno. Precisa la Corte Constitucional que esta ubicación en determinadas zonas del país debe darse en una etapa madura del proceso de sometimiento. Al respecto, advierten que debe tener lugar en una fase madura del proceso de sometimiento, pues la determinación de las zonas de ubicación en los procesos que se adelanten con las estructuras de alto impacto debe también circunscribirse a una fase igualmente madura del proceso. Finalmente, la Corte se refirió en la sentencia a la excarcelación de los miembros de organizaciones sociales o humanitarias como la Primera Línea, pues recordemos que la Ley de Paz Total habla que pueden ser designados como voceros de paz integrantes de este tipo de organizaciones que incluso se encuentren en la cárcel. La Corte precisó que no puede ser designado vocero de paz una persona que esté privada de la libertad, y en ese sentido indican que el presidente y la rama ejecutiva del poder público en general no pueden disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial, especialmente si no se enmarca en un objetivo preciso que tenga un fundamento constitucional claro. La Corte le da su aval a la Ley de Paz Total, pero hace una serie de precisiones para equilibrar y balancear esta ley, pues estaban dándole muchas facultades discrecionales al presidente de la República. Desde el occidente de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Ana María, muchas gracias. ¿Y qué pasará ahora con la paz total, una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro tras la sentencia de la Corte Constitucional? Pues William Parra está con un invitado que se pronuncia sobre esta importante decisión. William, buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a propósito del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la demanda interpuesta por el representante Jaime Uzcategui de la Ley de Paz Total, nos acompaña a esta hora Danilo Rueda, el comisionado de paz saliente. Con él pues precisamente vamos a hablar sobre qué significa este fallo de la Corte Constitucional, cómo queda la paz total. Un saludo a todos los televidentes. Este fallo es un respaldo a la paz total. Fundamentalmente se logra reconocimiento por parte de la Corte Constitucional de que los acercamientos y fases dialógicas con grupos armados de alto impacto tienen validez. Y eso es muy importante porque es una respuesta también a los ciudadanos que viven afectados por estas dinámicas de violencia en lo urbano y en lo rural. Cuando usted habla de grupos de alto impacto se refiere a las AGC y se refiere a las autodefensas conquistadoras de la sierra que están asociadas, bueno, y a las bandas criminales también de algunas urbanas, exacto. Entonces, ¿se puede, según este pronunciamiento de la Corte Constitucional, hablar con grupos ligados al narcotráfico? Claro, y faculta al presidente para abrir conversaciones con los grupos armados que el propio presidente de la República considere que debe hacerse para la construcción de la paz. Y en este caso en particular, frente a estos grupos de alto impacto, con los cuales ya, con algunos de ellos hay una fase dialógica en los asuntos de la paz urbana, y con otros hay unas fases de acercamiento con unas propuestas de generación de confianza en la Sierra Nevada y otros 5 territorios de Colombia con las llamadas AGC. ¿Por qué algunos dicen que quedó coja la paz total? Esas son interpretaciones, desconocemos y sería muy bueno escucharla. El gobierno nunca ha irrespetado la autonomía de poderes y en ese sentido nunca ha planteado que es el que va a generar acuerdos para el sometimiento judicial. Todo eso es responsabilidad del Congreso de la República, quien debe legislar en esa materia para que los grupos puedan transitar al Estado de Derecho. ¿Qué va a pasar con las órdenes de captura que ya fueron levantadas? En este caso, por ejemplo, a los integrantes de la Primera Línea y algunos voceros o delegados ya de las estructuras organizadas como el Estado Mayor Central de las FARC. No hay que distinguir que en el comunicado de prensa, en el último artículo de la decisión, se refiere al tema de las primeras líneas. Ahí hay interpretaciones que esperamos se puedan esclarecer en las próximas horas. Hay que decirle a la opinión pública que de las 6 personas que son gestores de paz y que participaron en el estallido social, algunas de ellas salieron por vencimiento de términos. Por tanto, en derecho
han salido de la cárcel y hay otras que salieron en derecho de la cárcel y sobre las cuales hay esta interpretación que se ha conocido en las últimas horas de que podrían ser capturados. Pero, por ejemplo, el tema de Gafas y otros, Sebastián, que salieron de la cárcel por ser nombrados integrantes de la mesa de paz, ¿qué va a pasar? Todos los representantes en mesas de conversaciones, de diálogos de paz, tienen garantizado en derecho el ejercicio de la libertad condicionada a esa participación en la construcción de paz. Bueno, muy bien, es Iván Danilo Rueda, el saliente comisionado de paz, hablando justamente sobre este pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a la paz total. Luisa, continúe usted con más Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, esperen. Ministro de Hacienda confirma que vienen 2 aumentos más a la gasolina. Ya volvemos. Un presunto delincuente y su víctima murieron al enfrentarse a bala en medio de un atraco. Otras 2 personas resultaron heridas. Jorge Castro, muy buenas tardes. Adelante con la información. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Este nuevo hecho de inseguridad se presentó en el sector de la Ciudadela 20 de julio, muy cerca del Estadio Metropolitano, en un establecimiento comercial. El pensionado de la Policía Nacional, Roberto Antonio Hernández, se encontraba en este establecimiento comercial del sector de la Ciudadela 20 de julio, a donde llegó el presunto delincuente a atracar a las personas que allí concurrían. Apenas el antisocial desenfundó el arma, el ex policía reaccionó y los enfrentó. Se registra un hecho en el sector de Ciudadela 20 de julio, cuando sujetos en motocicleta intentan ingresar a un establecimiento para hurtar a las personas que allí asistían. Uno de los particulares, un pensionado de la Policía Nacional, reacciona para frustrar el hecho con su arma de propiedad. Hubo confusión en medio del enfrentamiento a bala en el lugar. Hay cruce de disparos con los delincuentes. Resulta lesionado el ciudadano, el pensionado de la institución, quien es trasladado a un centro asistencial donde finalmente fallece lamentablemente. El delincuente fue abatido. En el cruce de disparos se registró también 2 personas lesionadas que están fuera de peligro en estos momentos. Según informó la policía, los delincuentes siguieron al pensionado de esa institución que había retirado una gruesa suma de dinero de una entidad bancaria. Y en otras noticias, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció hace algunos minutos en Barranquilla alrededor de la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la ley de paz total, pero con observaciones hacia la figura de los voceros de paz establecidos. El gobierno nacional acata, cumple todas las sentencias judiciales. En este caso de la sentencia de anoche de la Corte Constitucional, celebramos además que, digamos, todo el núcleo importante de la ley de paz total fue declarado exequible. Respecto de esa figura cuya utilización fue realmente mínima, la verdad es que los nombramientos de voceros de paz que se hicieron hace alrededor ahora más o menos un año fueron muy pocos. A algunos de ellos los jueces en su momento les negaron la libertad, otros los concedieron, pero respecto de todos ellos los procesos siguieron avanzando, porque no se nombró ningún vocero de paz que hubiera sido condenado, todos estaban en proceso. Y la mayor parte de esos pocos casos ya los procesos terminaron, hubo vencimiento de términos, hubo absoluciones, pero realmente la consecuencia práctica de esa declaratoria de ayer respecto a hechos del pasado es mínima. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha asistido en la ciudad de Barranquilla a un encuentro con trabajadores del Poder Judicial en donde se analizó lo que será la reforma a la justicia. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. El presidente Gustavo Petro intervino en la COP28 en Dubái. Comparó el conflicto en el Medio Oriente con Hitler y arremetió contra las potencias mundiales que han permitido el genocidio y la barbarie. En la COP28, la cumbre de cambio climático más importante del mundo, el presidente Gustavo Petro habló del conflicto en el Medio Oriente e hizo una cruda comparación. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares.
Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. Cuestionó a las potencias mundiales y su posición frente al conflicto entre Gaza e Israel. La inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono. Los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y por tanto las emisiones de CO2, llevando a la humanidad y a la vida a la crisis. El presidente Petro insistió en que la salida a la crisis climática solo es posible si se financia con recursos públicos. Dijo que los estados están endeudados con la banca multilateral, por lo que reiteró la necesidad de canjear la deuda por acción climática. Salvar la selva amazónica no es rentable. Lo rentable ha sido destruirla. En su intervención, destacó la decisión de Colombia de no firmar contratos para la exploración de carbón, petróleo y gas y el desmonte del subsidio a la gasolina. Noticia en desarrollo en CMI. El DANE acaba de revelar la cifra de productividad para el tercer trimestre y confirma que fue negativa. Este indicador se toma en cuenta para la negociación del salario mínimo del año entrante. Luisa Fernández, buenas tardes. ¿Cuál fue la cifra y qué impacto tendrá en esa mesa de concertación del salario mínimo? Luisa, muy buenas tardes. Pues mira, aquí en la mesa de concertación del salario mínimo se conocen las primeras cifras de productividad que, recordemos, se tienen en cuenta para ese aumento de salario mínimo de 2024. Al igual que como se hizo el año pasado, se va a tener en cuenta la cifra de inflación del mes de noviembre y también a ese se le va a sumar la cifra de productividad que la mesa de concertación decida. Les vamos a explicar aquí con la directora del DANE, la doctora Piedad Urdinola, porque una de las cifras que ya salió es la de la productividad total, que fue negativa, es de menos 1%. Sin embargo, directora, hay otras cifras que se deben tener en cuenta. ¿Cuáles son? Así es, estamos trayendo a la mesa una cifra madura de la productividad laboral. Esta es una cifra que sigue la metodología de la CLEMS y que en este caso para el año lo que estamos trayendo a la mesa es una productividad laboral por hora que da 0.76 y una productividad laboral por trabajador ocupado de menos 0.70. Además de esta PTF que ya mencionabas de menos 1%. Es decir, en la mesa de concertación y todos sus participantes, gobierno, empresarios y trabajadores, los que van a decidir cuál de esas cifras se va a tomar en cuenta para el aumento. Sin duda alguna será en esta mesa de concertación, sin embargo pues la recomendación es seguir esta metodología que es muy técnica. La productividad laboral por hora es técnicamente la cifra que se utiliza en otros países para toda la toma de decisiones en materia laboral. Entonces técnicamente ya el país cuenta con este instrumento, no lo teníamos antes y a partir de este año ya está disponible y sería el instrumento idóneo para esta toma de decisiones. Directora, usted que es la encargada de dar las cifras todos los meses de las más importantes del país, ¿qué está afectando la productividad? Bien, pues allí estamos viendo que la desaceleración que estamos experimentando y que reportamos en el último trimestre del crecimiento económico, sin duda alguna tiene unos efectos también en estas mediciones. Directora, muchísimas gracias. Entonces recordemos que la inflación está por encima del 10% según datos del último mes reportado. Se va a esperar cuál será la cifra de noviembre que se va a conocer sobre el 7 de diciembre del año 2023 y es una cifra que por supuesto se va a tener en cuenta para el aumento. Es decir, de llegar a tomarse la cifra de productividad total que es menos 1%, pues esta tendrá que hacer referencia a cerca de un 10%, 10.4% en el que está la inflación. Nosotros tendremos más detalles a las 8 de la noche en nuestra emisión central. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. El gobierno nacional anunció que no habrá recesión económica este año a pesar de la desaceleración. El anuncio lo acaba de hacer la viceministra de Hacienda en un foro de Asobancaria. Juan Armando Rojas tiene los detalles de este anuncio. Juan Armando. Muy buenas tardes y atención que el gobierno nacional acaba de revelar el pronóstico de crecimiento económico según el cual en el país no habrá recesión a pesar de la caída que tuvo el PIB en el tercer trimestre de este año de 0,03%. Así lo ha manifestado en el marco del encuentro tributario que se desarrolla en el Hotel Marriott la viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés, al señalar que los modelos indican que en el país no habrá recesión a pesar de la desaceleración de la economía. A pesar de esto, digamos a pesar
pesar de esta desaceleración esperada para el 2023, que yo no creo que aquí ningún analista cree que vaya a ser una recesión. ¿Sí? Yo creo que nosotros vamos a crecer este año y que vamos a crecer en este último trimestre también. Según las cuentas del gobierno nacional, la economía colombiana volverá a tener una senda sostenida de crecimiento pleno en el año 2025. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Juan Armando, muchas gracias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó un nuevo incremento en el precio de la gasolina. El alza que está por definirse se aplicará en el mes de diciembre. Recordemos que el último reajuste fue de 600 pesos. Los colombianos tendrán que alistar el bolsillo para una nueva alza en el precio de la gasolina en el mes de diciembre. Así lo confirmó el ministro de Hacienda desde Dubái. Queremos terminar de cerrar la brecha y, como había señalado en meses anteriores, nos faltaban 3 alzas, ya se hizo una. Faltarían 2, eso es lo que estamos evaluando. Aunque no se ha definido el valor del incremento, el funcionario aclaró que las alzas seguirán incluso en el 2024. Y estamos en conversaciones con los gremios de transporte para mirar el comportamiento del diésel. El gobierno nacional busca llevar el valor promedio del galón de la gasolina a 16.000 pesos para cerrar el déficit en el Fondo de Estabilización de los Combustibles, que asciende a 36.7 billones de pesos. Se terminó el alto al fuego entre Israel y Hamás, reanudando la ofensiva entre ambos, que hasta el momento ha dejado más de 100 personas fallecidas en Gaza. Se acabó el alto al fuego. Tras 7 días de tregua en donde se liberaron 210 presos palestinos, mujeres y niños, como parte del pacto de canje. Entre tanto, Hamás ha puesto en libertad a 97 cautivos en Gaza, entre ellos 73 israelíes y 24 extranjeros. Unos minutos después de Israel haber finalizado la tregua y haber anunciado la reanudación de los combates y ataques aéreos contra la milicia palestina en la franja, Hamás lanzó un cohete contra el pueblo israelí, el cual fue interceptado, por lo que el ejército de Israel no dudó en activar la defensa. Los primeros bombardeos han tenido lugar en Rafah, en el sur, en la ciudad de Gaza. Unfortunately, Hamas decided to terminate the pause by failing to release all the kidnapped women as it was obligated to do so, and kidnapped children, and by resuming rocket fire. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, los primeros ataques han matado a 109 personas. Además, Hamás ha culpado a Israel del fin de la tregua por rechazar su última oferta de liberación de rehenes. En el segundo día de la Cumbre Climática Mundial COP28, varios líderes mundiales intentan relanzar la lucha contra el cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue uno de los líderes mundiales que se pronunció en medio de esta segunda jornada, priorizando el tema de los combustibles fósiles y la necesidad de desengancharse de ellos si se quiere evitar lo peor del calentamiento global. We cannot save a burning planet via fire holes of fossil fuels. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. The science is clear. The 1.5-degree limit is only possible if we ultimately stop burning all fossil fuels. Not reduce, not abate. Entre los otros líderes que participaron también estuvo el rey Carlos III de Inglaterra, quien comunicó que el mundo estaba muy lejos de abordar el cambio climático y que la economía global estaría en peligro. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hizo un llamado a los acuerdos ambientales mundiales, mencionando que el incumplimiento de los compromisos climáticos estaba erosionando las promesas de cumbres anteriores. Con 97 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador le aprobó a Nayib Bukele la licencia de 6 meses para dedicarse a la campaña presidencial y lograr la reelección. Durante este periodo, el Poder Ejecutivo recae en Claudia Juana Rodríguez, designada por el Legislativo, quien asumirá la responsabilidad de liderar el país hasta la conclusión de la licencia presidencial. A su vez, se convierte en la primera mujer en ejercer la presidencia en la historia de El Salvador. Nuevo accidente aéreo en España. Un helicóptero se estrelló en plena carretera en Madrid, dejando 3 personas heridas. Aunque se desconocen las causas del accidente, se sabe que los hechos ocurrieron en el marco de la Feria de Aviación European Rollers.
La Asamblea Nacional de Ecuador declaró responsable al expresidente Guillermo Lasso por el delito de peculado. El legislativo ecuatoriano consideró fundada la acusación de peculado contra el conservador Lasso con 116 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. Con esta votación culmina un largo juicio político con el que la oposición pretendía sacar del poder al exmandatario. El gobierno tiene listo el decreto para regular los cultivos y la posesión de cultivos de amapola y de coca con fines industriales y medicinales. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que buscan facilitar el tránsito de campesinos a economías lícitas. El gobierno autorizará el cultivo y posesión de semillas de amapola y coca y el uso de plantaciones de cannabis que no tengan licencia, únicamente con fines industriales, científicos y medicinales. Lo que se trata es de permitir que los cultivos de coca, también los de amapola, pero principalmente los de coca, se puedan utilizar para fines lícitos, es decir, dejar de producir cocaína y mediante estas licencias permitir que se fabriquen plásticos, alimentos, fertilizantes, pinturas, cosméticos, en fin. La licencia tendrá una vigencia de 5 años prorrogables y se tramitará ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Los únicos que podrán solicitarla serán entidades públicas con organizaciones campesinas y étnicas que vivan en áreas de conflicto armado y narcotráfico. Los privados podrán participar como inversionistas. ¿Por qué la restricción de que deba ser una entidad pública para que haya más controles? Piense usted que al ser una entidad pública hay control fiscal, control disciplinario, control político. Y ojo, porque para evitar que narcotraficantes o aquellos que se lucran con cultivos ilícitos se beneficien con la norma, el Consejo Nacional de Estupefacientes hará un estricto control. Va a ser una entidad severamente controlada y vigilada por el Estado. La norma estará en comentarios y se espera empiece a regir a partir del 2024. César, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan Tú Tienes la Sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!